sobran las palabras para entender el concepto de estenosis mitral. Ventrículo izquierdo, ¿verdad? Sí. Miren, aurícula izquierda. ¿Por qué se estoy poniendo en esta imagen? Porque esa es la imagen que va a acostumbrarse a ver en la ecografía. No es la tradicional, la redondita. No es esta la que va. El de la... ¿Ya? Esta es la tradicional, la ecografía. Y miren la válvula mitral. Esta válvula mitral está bien cerrada. Acá. Miren, esta es una ecografía auricular izquierda, ventrículo izquierdo, y esta es la aorta. Miren, hay tres posibilidades. Cuando nosotros tenemos una estenosis en este valor, de acuerdo a estos valores las clasificamos. Si este diámetro mide menos de 1 centímetro cuadrado, es casi grave, apenas pasa sangre. Si mide 1,5, severo. Y si mide entre 1,5 y 2,5 centímetros cuadrados, moderado. Bien, cuando estamos nosotros en grado moderado, no tenemos síntomas, a no ser que el paciente esté jugando fútbol, subiendo grados. Si no, no hay síntomas. Segundo, ¿cuáles van a ser las causas más frecuentes? Estas, por favor, no tienen que sacarlo de su cabeza. De origen reumático. Es el niñito de 11 años que hace una faringoamigdalitis por estreptococo, no hace tratamiento, y hay una reacción antígeno-anticuerpo, y luego el paciente empieza a tener dolores articulares y hace fiebre por 15 días, fiebre reumática. Y la fiebre reumática, aparte de atacar articulaciones, causa acá fibrosis de la válvula mitral. Entonces, esta es la primera causa. Otra causa que vamos a ver acá es esta. Miren ustedes, esta es la válvula mitral, todo este es su anillo. Esto está calcificado y fibrosado. Miren, esto es calcio, fibrosado. Esto lo han sacado y le han cambiado la válvula. ¿Y acá qué tengo? Aquí puedo tener fibrosis y engrosamiento de las válvulas, o sea, solo de esto. Y fusión de las comisuras, miren, están prendidas las comisuras. Entonces, ¿en qué situaciones yo voy a tener eso? En fiebre reumática, calcificación del anillo mitral, inducida por radiación, enfermedad de Whipple, que es una enfermedad hepática. Esto es lo que también vemos con frecuencia. O sea, esto tienen que anotar. Lupus eritematoso sistémico sí se ve con frecuencia. Y enfermedades carcinoides. Pero la principal causa de estenosis de la válvula mitral es básicamente de origen reumático. No he dicho reumatismo, he dicho valvulopatía reumática, que es por una reacción al estreptococo, que causa estenosis, causa fibrosis de las válvulas mitrales. Bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, es válvula reumática que se origina en una faringitis por estreptococo no curada en su debido tiempo. Y aquí tenemos ahora la gravedad. Este es otro dibujo que realmente lo mejor que encontré para explicar la fisiopatología. Señores, esta es la aurícula izquierda. Aquí están, ¿qué es esto? La vena pulmonar. Bien, señores, esta cavidad auricular es de bajísima presión. 3 dijimos. Sí. Cuando estudiamos, fíjense cómo les estoy repitiendo permanentemente. 3, presión de aurícula izquierda.
7,5 en pulmón, en la presión capilar pulmonar normal. Y como es de baja presión, para que la sangre durante la diástole pueda atravesar, este es el mecanismo. Tiene que aumentar su presión dentro de la aurícula izquierda. Y también, como no puede pasar toda la sangre, va a generar un aumento de volumen. Entonces, esta es toda la fisiopatología. La estenosis en un ambiente de baja presión genera aumento de presión y genera aumento de volumen. Y aquí se va a generar ahora una presión, unas presiones retrógradas que les he hecho un dibujito para que lo entiendan. Bien. ¿Qué es lo que va a haber acá? Acá lo que va a haber es una hipertrofia, o sea, pongamos que esta es la luz, ¿no ven? Y todo este es el grosor de la aurícula izquierda. Las hipertrofias en electrocardiograma se ven así. Esta onda P tiene doble componente. Normalmente la onda P es bonita, ¿no? Es un romito, pero aquí es bifásica. Esta primera parte es de la aurícula derecha y esta que es grandota es de la aurícula izquierda, es bifásica, mide 0,12. Entonces, lo que se puede preguntar aquí para mirar el crecimiento de la aurícula izquierda en el electrocardiograma se encuentra a través de una onda P bifásica, o sea, tiene dos fases que miden mayor a 0,12 segundos. Bien, aquí está toda la fisiopatología. Entonces, aquí tenemos, miren, esto está prendido. Esto que está prendido es fusión de las comisuras mitrales. En esta de acá se ve la calcificación de la válvula. Todo esto está calcificado. Anillo. El anillo, incluido también. Y aquí tengo ahora otro concepto parecido, ¿Qué tengo acá? A medida que disminuye el área de la válvula, debe trabajar más para bombear la sangre, lo que les decía. Mientras más chiquitita se va haciendo la válvula, 1, 5, 2, 5, 3, tiene que hacer más trabajo en la aurícula para que la sangre logre pasar de la aurícula al ventrículo. Segundo, lo que ya les comenté hace rato, esta aurícula izquierda trabaja en un sistema de baja presión, entonces la aurícula izquierda se va a dilatar para poder pasar el total de la sangre de la aurícula al ventrículo. Tercero, el aumento de presión se transmite hacia atrás a los vasos pulmonares. Edema, ¿no? Sí. No tan edema, le cuento, vamos a ver. Vamos a ver. Orificio estrecho, llenado restringido del ventrículo izquierdo. Pregunto, ¿por qué dicen que es llenado restringido del ventrículo izquierdo? Porque no permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, el volumen sistólico, el volumen de diástole va a estar disminuido y el gasto cardíaco va a estar disminuido.
vamos a tener un gasto cardíaco bajo. Y precarga también baja, ¿no? Y precarga también baja, porque el retorno venoso va a estar disminuido. Acá se requiere mayor presión en la aurícula izquierda para ingresar la sangre. Todavía no he hablado de las presiones. La dilatación de la aurícula izquierda a esto. Esto, por favor, todos los días se ve en los hospitales. Como es una aurícula gigante, grande, gruesa, o dilatada, se forma foco de reentrada para hacer fibrilación auricular. Entonces, esta aurícula empieza a contraerse así, se bloquea la aurícula. Y eso va a generar una fibrilación auricular. Pero, ¿cuál es la frase completa que ustedes tienen que aprender? Hay dilatación, todo lo que sea, o sea, no solo en estenosis mitral, en insuficiencia mitral, todo lo que genere dilatación de aurícula izquierda, ya sabemos que eso genera onda P o fibrilación auricular. El hecho de tener fibrilación auricular es riesgoso para activar el factor 12 coagulación. Y este trombo sale por la aorta, da la vuelta, llega a la carótida y se va a dañar al cerebro y nos va a dar una embolia, nos va a hacer una cerebroquemia. Sí. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué más tienen que aprender esto? Si ustedes electrocardiográficamente detectaron FA y ustedes son médicos de atención primaria, tienen que anticoagular a este paciente. ¿Heparina? Inicialmente heparina, pero después se hace con warfarina o los anticoagulantes, digamos, nuevos, pero son caros, estamos hablando de 20 pesos diarios. Hay pacientes que pueden pagarlo, fantástico. Pero si no lo pueden pagar, trabajamos con warfarina que vale $1. Y ese, entonces, esto es que ya sé, dilatación de aurícula izquierda es creación de fibrilación auricular y una probabilidad de hacer coágulo. Ustedes no necesitan, si yo les pregunto cuando estemos viendo el capítulo de arritmias, causas de fibrilación auricular, mecanismo de fibrilación auricular, es de reentrada causado por la dilatación de aurícula izquierda. O sea, ustedes no pueden dudar de eso. Es causado por la dilatación de la aurícula izquierda. Esto, podríamos decir, lo vamos a poner así. Esto quiero que, por favor, que lo aprendan así como les estoy enseñando. Sí, un segundito. Denme un segundito y acercamos a él. Está así. No, es la máquina. Porque aquí está nítido. O sea, aquí lo tengo súper nítido. Esta pestaña la puedes cerrar. A ver, espérenme aquí. No será para el control, o cómo regular la visibilidad. Ese mismo tamaño no. Bueno, pero vamos a hacer lo que dice su literalmente. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Les decía, baja presión en la aurícula por la estenosis semiglottal crea el mecanismo de reentrada, fibrilación auricular y trombo. Ahora, todo esto que ustedes están viendo acá, aumento de la presión capitular pulmonar, hipertensión pulmonar, esto hasta acá va de la mano, va también en un solo concepto. Bien. Listo. Señores, esta foto que ven la saqué de una revista que se llama Medicine.
Esta es la verdadera imagen real de cómo está el corazón. Miren, acá tengo aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ¿verdad? Sí. Aquí están, miren, las arterias pulmonares. Me tomé el tiempito de hacérselas. Aquí están las arterias pulmonares. Entonces, si yo tengo aumento de la presión en la aurícula izquierda, voy a tener aumento de presión a este nivel. Y voy a tener aumento de presión a nivel del capilar pulmonar. Dijimos que nuestra presión era 7. Dije que a partir de 18 hay edema pulmonar. Dije también en la clase de edema que esta es una presión retrógrada. Ahora la están viendo. Sí. Aumenta, cuando hablemos de IC, les voy a decir, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares y en los capilares pulmonares. Con este esquemita considero que queda claro el concepto de presiones retrógradas. Bien, ¿por qué me tomé el tiempo de marcarles así? Entonces, todo lo que genere aumento de la presión capilar pulmonar, obviamente mayor a 7 o que llega hasta 18, va a generar líquido en el espacio intersticial. Y en algún momento, alguna parte de este líquido puede pasar al alveolo. Entonces, ¿qué me está generando esta situación? Me va a generar manifestaciones clínicas. Miren esto, disnea de grandes esfuerzos. O sea, este paciente está tranquilo, le digo que vaya al tercer piso, va a caer rápido y aumenta más, porque tiene que pasar más sangre de la aurícula al ventrículo, aumenta más la presión, se hace aumento de las presiones retrógradas, aumenta esta presión, sale líquido y pasa acá. Esto genera disnea de esfuerzo. ¿Cómo se refiere la historia clínica? Es un paciente que al caminar o correr hace disnea y tiene estenosis mitral. Entonces, la fisiopatología es aumento de las presiones retrógradas desde la aurícula a consecuencia de la estenosis de la válvula mitral en este caso. Segundo, ortopnea. Si es una estenosis mitral grave, este paciente se va a echar y de repente va a sentir que le falta el aire y se va a sentar. ¿Por qué? Porque al echarse va a aumentar más estas presiones retrógradas de la aurícula izquierda. Eso se llama ortopnea. Va a tener disnea paroxística nocturna, va a estar echado y va a empezar a generar disnea por este mismo mecanismo, por aumento de presiones retrógradas. Bien, y ahora aquí fíjense, lo separé, edema pulmonar. ¿En qué casos hay edema pulmonar? Si estamos con una estenosis grave, 1 centímetro cuadrado, y el paciente está haciendo cosas, está haciendo ejercicio, o sea, está caminando, está trabajando, señores, esto va a aumentar esta presión en la aurícula izquierda, que va a superar los 18, y va a haber abundante líquido en el espacio intersticial y líquido en mayor cantidad en la alveolo. Eso se va a llamar edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Entonces, ¿qué síntomas se explican? Podría ser la pregunta. ¿Qué síntomas se explican por aumento de las presiones retrógradas? Bien, de grandes esfuerzos. Disnea paroxística nocturna. Y en casos graves, edema agudo de pulmón. O sea, fíjese cómo la pregunta va, ¿no? Explique usted cuál es la fisiopatología, porque se al revés también. ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? Respuesta. Sería Mayor presión. aumento de la presión. Exacto. Dos les voy a poner. Inciso ahí C. Aumento en las presiones retrógradas y aumento en la presión capilar pulmonar mayor a 18. O sea, para ser específico.
Pero todo está radicando en este cuadrito. ¿Estamos? Ahora, síntomas de fibrilación auricular. Tocamos el pulso y el pulso es así. O sea, es un pulso irregular porque ya no comanda el nodo sinusal. Hay múltiples puntos de despolarización que están llegando al nodo auricular. Bien. ¿Les sirvió esta fotito? Sí. Y entonces, esto lo conseguí hace unos 2 años y ahora creo que fue lo mejor para ustedes. Y aquí, estas son las diapositivas antiguas. Dice, ¿no? Aumento de la estenosis. Aquí está la estenosis. Por fibrosis, por calcificación, acá, de las válvulas, ¿no? O del anillo. Aumento de la presión de la aurícula izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar, y aquí va a generar edema. Ahora, ¿para qué más traje yo esta imagen? Ya, no pongamos 18, pongamos 15. No está haciendo edema. Si ustedes tuvieran vida y se convierten en ventrículo derecho y su presión de ustedes es 0, 25, ¿qué necesitan para vencer esta presión capilar pulmonar? ¿Cómo? Ustedes son ventrículos, tienen vida, son los ventrículos derechos. Y acaban de tener una presión elevada de la presión capilar pulmonar. Como ventrículo derecho, que su normal es 25/0, ¿qué necesitan para vencer este 18? Subir la presión. Subir. Sí, correcto. Subir la presión. Exacto. ¿Por qué? Porque antes con 7, fíjense, con 7 acá, yo tengo 25 acá. Ahora tengo 18. O sea, primero pueden ser lo normal. 7 en capilar pulmonar y 25/0 en ventrículo. Eso es normal. Ahora, patológico. Tengo que superar el 18. Entonces ese 25 va a aumentar mayor presión para vencer esto. Bien, pero ahora miren, la aurícula en condición fisiológica es 0, aquí era 25 y aquí era 7. Ahora hay mucha presión acá. ¿Qué va a hacer la aurícula para vencer esta resistencia? Aumentar Más su presión. Y ahora tengo aumento de la presión de la cava, tengo aumento venoso periférico, ya no va a ser 10, mi presión capilar periférica ya no va a ser 17,5, va a ser 28, y ahí estoy generando edema Realizado. cardíaco, de miembros inferiores, de hígado. Y en caso grave, descansar. Pero ¿cuál es la fisiopatología? Es que el ventrículo de las cámaras derechas han aumentado sus presiones y se está generando el edema en miembros inferiores, edema en el escroto, edema en las piernas, edema de los hígados. Sí. ¿Y cómo voy a explicar la ingurgitación? Esta es la cava, ¿no? Acá. Y aquí está aumento de la presión. Entonces, las dos cavas, la cava superior y la cava inferior, van a estar con mayor presión. Entonces se va a generar ingurgitación. Bien. Y aquí está lo que les decía. Si yo aumento las presiones, entonces, en el lado derecho, a consecuencia de la estenosis de acá, va a aumentar la presión en la aurícula derecha. Esta presión de acá antes era 10. Acá, en condición fisiológica, así les enseñé en el capítulo de edema. Acá la presión venosa era 10 y acá siempre lo hemos relacionado con 0. Si aquí es 10 en condición fisiológica, aquí es 17. Ahora este 10 ya no va a ser 10, va a ser más. ¿Y qué va a hacer el capilar? Va a generar más presión para vencer y ahora se altera el equilibrio estable. Entonces empezamos a generar más presión hidrostática de edema. Una explicación. La siguiente, renina, angiotensina, aldosterona, absorbemos sodio, ganamos volemia y esta volemia también aumenta la presión hidrostática capilar. Y estos son los edemas con hipervolemia. Cirrosis,
síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca son los edemas con hipervolemia. Bien. Miren esto, al comienzo el paciente está asintomático. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda se contrae bien y compensa el aumento de presión, lo que hace que la sangre pase casi normal al comienzo. Y aquí está todo lo que habíamos mencionado. Lo que no mencioné fue esto. Estos pacientes, algunos, hacen ruptura de los vasos bronquiales por el aumento de las presiones retrógradas y generan hemoptisis. O sea, no toda hemoptisis, que es sangre, tos con sangre, es tuberculosis. Hay la excepción, estenosis de la válvula mitral. Bien, y aquí hay algo interesante. ¿Qué dice acá? Estos pacientes, señores, tienen voz ronca, roncos. ¿Por qué? Porque el nervio recurrente izquierdo es comprimido, el laringe izquierdo, perdón, es comprimido por la aurícula izquierda y en disfonía. Bien. Y puede haber, muy grande, compresión del esófago. Al examen físico, me voy a quedar con esta explicación. Esta explicación, de todas las que leí, la mejor. Hay una, no sé si es alegado, yo creo, se llama lecturio. Es para estudiantes y medicina. Bueno, ahí está la aplicación. ¿Por qué me gustó el estudio? Porque resulta que él dice lo siguiente. Él es bien práctico. Primer ruido, ¿por qué se produce? Cierre de las válvulas auriculares. Auriculoventricular. La mitral. Mitral Y Esto es el primer ruido, ¿no es? Sí. Y la segunda es por el cierre de la válvula sigmoidea. Las sigmoideas aórticas y pulmonares. Sí. Bien. A mí sería mitral y también la cuspide, ¿no? Claro. Sí, en el primer ruido, Claro, mitral y mitral y cuspide. Ahora, acá tenemos el primer ruido. Cuando tenemos nosotros este primer ruido, está cerrada la válvula mitral. Luego viene la fase del segundo ruido, donde tenemos el cierre de las válvulas aórticas. Y vamos a tener la fase de eyección. Pero, despuésito de la fase de eyección, tiene que abrirse la mitral. Entonces, en fase diastólica, despuésito del segundo ruido, se abre acá. Y aquí vamos a tener un soplo. O sea, dentro del segundo ruido hay. Y cuando es muy grave, tum, tum, primer ruido. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿por qué me gustó esto? Por lo siguiente. Antesito del primer ruido, puedo tener un soplo presistólico, que sería por la contracción de la aurícula izquierda, pero todavía no pasó nada. No pasa nada. Cuando ya estoy generando la apertura de la válvula mitral, fíjense la diferencia. Si este ruido que está despuésito de la apertura de la válvula mitral es cortito, entonces esta estenosis mitral no es grave. Pero si es más prolongado, sí es grave. ¿Qué más me gustó de esto? Foco aórtico, foco pulmonar, foco de ED y foco mitral. ¿Listo? Foco mitral. El soplo presistólico se debe a la contracción de la aurícula. No se olviden. Estas ya son preguntas de lupa. Lupa, eso no les voy a preguntar. Es que esta diapositiva no la miren. Solo miren el tipo. El soplo mesodiastólico, acá, al medio,
comienza después del chasquido de apertura y está ausente en la fibrilación auricular. ¿Por qué no se escucha en la fibrilación auricular? Porque es loca la aurícula, está latiendo desordenadamente. Diferentes partes de la pared laten. Está loquito. Miren, este es otro autor, este es el autor de Sonic, este es el presistólico, esta es la fase diastólica, pero miren cómo los autores ven las cosas diferentes. Miren, ¿lo ven? Aquí está. Para Lecturio, que ellos autorizan con UpToDate, que es otra aplicación gigante. Me gusta Lecturio porque ellos autorizan con UpToDate, que es una aplicación bien grande. Han sacado este email. Mejor bien. O sea, yo me quedo con esto. Ustedes que van a estar con su libro de... Ustedes usan en semiología Sucrose. Mira, Sucrose es bien denso. Es bien denso Sucrose. Se van a chipar. Quédense con esto. Así pues. Me interesa. Y este libro, yo creo que este autor, esto lo ha visto en ecografía. O sea, este dibujo es producto de la ecografía, del Doppler. El Doppler es esto, ver cómo está pasando y se pone ahí el audio. Entonces, a ver, ¿qué tengo acá? Esto no prende, pero va con cultura. Ya. Dilatación de la aurícula izquierda. Y miren esto, está gordo, ¿no? Sí. Para decir dilatación de la aurícula izquierda por estenosis. Se va a generar un chasquido de apertura. O sea, al pasar la sangre, ¿no? Acá. Está pasando la sangre en diástole para ver el soco diastólico, que sería este. Luego, arrastra el presistólico. O sea, vamos a empezar, ya nos estamos acercando a la sístole, que sería esto. Que para Lecturio es esto. El protosistólico, o sea, antecito de la sístole. Entonces, yo creo que este autor lo ha visto esto en ecografía. No se escucha, va como cultura. ¿Ya? Y es un libro de fisiopata. Este otro detalle que me gustó. Aurícula izquierda mayor a 45 milímetros ya es grande. Ustedes dicen, ¿se mira la aurícula izquierda? Se mira. Todo cardiólogo que hace ecocardio mide la aurícula izquierda. Y 45 ya es grave. Grave, ya es grave esto. Estos pacientes van a hacer fibrilación auricular. La aparición de algunas auriculares puede hacer que disminuya en forma importante la contribución auricular al llenado del título, provocando por lo tanto un agravamiento de la clínica. ¿Quién me traduce esto? Porque pierde su fuerza. Pierde la funcionalidad de la aurícula. Pierde la fuerza porque está bien esticada y queda más débil su contracción. Les pregunto, ustedes que acaban de ser fisiología, la aurícula izquierda, ¿cuál es su comportamiento durante la diástole? Durante la diástole, contracción para que baje. Para sí, que El baje. 80% del llenado baja por sí solo por aumento de la presión en los oídos. Por la diferencia de presión. Ajá. Está en 10 aquí, está en 0 abajo. Ya. Y la contracción provoca la bajada del otro 20%. Sí. Ya, es muy plano. Yo trabajo con 30 según Gaita. Trabajamos con 30. Solo la diástole es pasiva. Sí. Y solo necesitamos que al final de la diástole se contraiga un poquito la aurícula para que vacíe todo su contenido. Recordatorio, 30%. Es pasivo. Ahora, en base a ese concepto fisiológico, entiendan esto. ¿Qué dice? Desde acá, traduzca. La apariencia. La arritmia es la fibrilación auricular. Ya. Puede hacer que disminuya de forma importante la contribución
contribución auricular del venado auricular izquierdo. ¿Qué significa eso? Que ese 30% No se baña. ¿y cómo van a estar las presiones retrógradas? Aumentadas. ¿Y cómo van a estar los síntomas cardíacos, Se van. pulmonares cardíacos izquierdos? Va a haber más líneas, más receptores. Entonces, ¿qué tengo que tratar? ¿Darle diurético No. o tengo que corregir la FA? La fibrilación auricular. ¿Está clarito acá? Sí. Dice, hacen que disminuya de forma importante la contribución auricular al llenado de contribución auricular. Y ahí puede No, generar no es la- contribución. Yo le voy a cambiar. Que me disculpe el doctor, pero yo le voy a cambiar. La contracción auricular disminuye. Disminuye la contracción auricular. Entonces va a haber más congestión pulmonar. Doctor, pero que estaba bien comentado, ahí al final Técnicamente la dice, contribución es debido a la contracción. al venado, A mí me parece que está mejor así. Dice que contribuye al venado. Sí, pero si yo le pongo contracción, no es más clarito. Sí, a mí me parece más claro. Contracción auricular. Claro, es Sí, ustedes. Para- Porque la contracción va a provocar que la aurícula quizás contribuya para al el venado. venado, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos. Sí, Sí, ¿verdad? Son técnicamente. sinónimos. Ok. Es lo mismo, ¿cierto? Es que lo que pasa es que la funcionalidad de la aurícula es contribuir con la contracción, digamos. Sí, 30%. 30%, 70% es pasivo. No, ahorita- Doctor, en este caso puede generar la ICC, la insuficiencia cardíaca colectiva. Va a empeorar. No va, ya está en ICC. ¿Por qué? No se es que no estuvo ahí. Ya. Va a empeorar la ICC del lado izquierdo. Por eso dice, la presión puede hacer que disminuya muy importante la contracción auricular al llenado del aurículo izquierdo, provocando, por lo tanto, un gasto cardíaco más bajo. Ahí. Entonces, la clave aquí es corregir la fibrilación auricular. Se lo paleteo así. La fibrilación auricular es a causa de la dilatación. Exacto. auricular, ¿no? Exacto. Por una retrada de... Por eso insistí en que en dilatación va FA. Van de la mano. Aurícula derecha, aurícula izquierda. La verdad, Michi está por no me gusta. La voy a cambiar cuando tenga un hospital. Aquí sí está bonito. Exagerado, ¿no? Sí. Miren esta aurícula izquierda. Aquí yo puedo estar pensando hasta en un derrame pericárdico. Y aquí está la ecografía. Sí, ecografía. Aurícula izquierda, estenosis mitral, ventrículo izquierdo y esta la otra. Y aquí repito nuevamente. Estenosis mitral moderada, 1,5-2,5. ¿Cuánto es el diámetro normal de la aurícula izquierda? Radio de la. Si moderado es 1,5-2,5, es 3, ¿no? 3.5 de altura. 3. Listo, jóvenes. Ya son expertos en estenosis mitral. Aprendí. Bueno, Ya podemos ahora sacar esto. ustedes han estado aquí 40 minutos, ¿no? Los alumnos me reclamaban, que no se queden acá. Son los que duran nuestras clases. Oiga, estoy desde las 2 de la tarde. Sí. Yo lo sé el tema. Pero ¿cuál es mi filosofía? Hacer que las cosas sean fáciles para ustedes. Entonces, aquí estoy trabajando. Entonces, estoy trabajando para que sea lo más fácil posible para ustedes. ¿Listo?